que, Señor, que están enfermos sean sanados, que libertes al cautivo y que tú, Señor, nos abraces con esta tu palabra, que sea como medicina para nuestros huesos. Alimenta nuestro espíritu y trae una palabra de vida, de aliento, porque tu palabra es verdad. Lo pedimos y lo suplicamos en el nombre que es bendito por todos los siglos de los siglos. Amén. Y la iglesia dice amén. Por favor, ocupe su lugar. Tengo la bendición, siempre lo hemos dicho, es un privilegio, es un honor estar delante de una audiencia tan linda. Creo en mi corazón que no es una audiencia cualquiera, es el pueblo de Dios. Es el pueblo que fue redimido en la sangre del Cordero. Es el pueblo que ha recibido el regalo de la salvación y que le ha creído al Dios del cielo y que por eso está aquí. No solamente para escuchar una palabra, sino que hemos venido como en el tiempo antiguo. La gente en el tiempo antiguo, cuando se presaba al tabernáculo antes del templo, la Biblia dice que ellos, más que ir, hermanos, a pedir, más que ir a escuchar una palabra, ellos iban a adorar. Usted y yo le adoramos con nuestra vida, con nuestro ser. Y estamos aquí adorando al Dios de los cielos. ¿Alguien puede alabar al Dios de los cielos? Bien, iglesia, amado pueblo de Dios, el tema que depositó el Señor en mi espíritu para compartir con usted ha hablado a mi vida. Y creo en mi corazón que a alguien el Señor le hablará en esta mañana. Si traes una determinación y una expectativa de que el Dios de los cielos te va a hablar, y creo que sí, por eso está usted aquí. Usted no ha venido a perder el tiempo. Usted no vino a un club social. Usted vino por una palabra del Dios eterno. Porque el Dios que formó la tierra y que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, aquel que tiene el dominio de todas las cosas, está aquí por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. A Él sea toda la gloria y toda la honra. El tema, hermanos, contigo en el desierto. Dimos lectura al libro de Marcos en su capítulo 1. Ahí podemos ver un acto poderoso que nos revela la Biblia, que el Señor Jesucristo fue llevado antes de empezar su ministerio al desierto. Y curiosamente, hermanos, estuve escudriñando a través de los evangelios, que para el canon de la Biblia y nosotros lo que tenemos en nuestras manos, tenemos los 4 evangelios, los sinópticos, y analizando Mateo y analizando Lucas, Marcos, que le escribe una audiencia griega, él hace un énfasis. Y Marcos dice algo que los otros evangelios no dicen. Por ejemplo, nosotros tenemos como lo que hemos leído, que está relatado también en Mateo capítulo 4, que habla de que Jesús fue llevado para ser tentado por el diablo al desierto. Pero la palabra del Señor aquí en Marcos nos hace ver un misterio, que durante ese lapso de tiempo que fueron 40 días y 40 noches, no solamente una sola vez. Nosotros tenemos el escrito que una sola vez vino el diablo 3 veces haciéndole una oferta tentadora para tentar, para atacar, para hacer caer al Hijo de Dios. Pero Marcos dice que fueron muchas las ocasiones. Recuerde, Jesús no estuvo ahí 3 días, no estuvo una semana. Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Y Marcos dice que fueron varias las ocasiones que el maligno vino para tentar a Jesús. Y quiero decirle a alguien, hermanos, que el Señor tiene una palabra para alguien. ¿Cuántos están listos para recibir un rema de parte de Dios contigo en el desierto? La Biblia dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, toma al Hijo de Dios y lo lleva al desierto antes de su ministerio. No porque Jesús necesitara gloria, no para ser moldeado, no porque Jesucristo necesitara más de Dios, no. Lo que nos está revelando aquí la palabra del Señor es que a lo que Dios ama, a los que fueron predestinados desde la eternidad pasada a la eternidad presente de parte de Dios, aquellos hombres y mujeres que tienen un diseño divino, genoma de Dios, aquellos a quien Dios les va a confiar su gloria, aquellos que Dios ha llamado con un propósito. La Biblia dice que Dios tiene el desierto como un propósito, como un plan de parte de Dios. A nadie le gusta el desierto. Hay lugares, hermanos, que a nadie le gusta ir, como lo es el desierto, hablando espiritualmente. Pero Dios usa el desierto, los desiertos en nuestras vidas, porque ahí Dios se va a manifestar. Es porque ahí es donde en el desierto Dios nos va a formar. Es ahí donde Dios nos va a quebrar, en ese lugar árido.
hablando espiritualmente, en ese lugar donde no hay nada, en ese lugar, hermanos, donde no están las amistades, en ese lugar donde hay escasez muchas veces, en ese lugar donde sientes que todos te abandonaron y te dieron la espalda, Dios los va a usar. La Biblia dice en Romanos, escrita por Pablo en esa carta a los romanos, que para los que aman a Dios todas, no algunas, todas las cosas les sirven para bien. Amén. Todas las cosas son para bien. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo, el ungido de los ungidos, porque Jesucristo es, fue y será el ungido de Dios. Y Él traía un propósito, Él traía un mensaje, Él traía una misión a esta tierra. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios lo lleva al desierto. Quiero decirle a alguien, quiero decirte a ti, amado pueblo de Dios, siervo, sierva de Dios, que Dios te va a llevar al desierto. Muchos ya estamos en el desierto. Yo no sé si alguien estará pasando algún desierto, llámese enfermedad. Creo que sí, que la inmensa mayoría están atravesando una situación donde han llorado mucho, donde parece que todo se levantó en tu contra, donde Dios permitió una enfermedad y ahí nos tiene Dios. Pero todo es con un propósito y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Porque tú eres una ungida de Dios. Tú eres un ungido de Dios. Yo quiero hacer una interrogante: ¿cuántos ungidos de Dios hay en este lugar? Y quiero decirle algo, que la vida en Cristo es hermosa, es linda, es bella. ¿Cuándo dicen amén? Pero también hay algo que nadie te dijo, o que tal vez a ti no te dijeron. Es linda la vida en Cristo, pero lo que tal vez a ti no te dijeron es que en este caminar cristiano Dios te va a llevar al desierto. Vas a tener victorias, vas a tener bendiciones, amén. Pero también en este caminar vas a aprender a llorar muchas veces. Tus ojos se convertirán, hermanos, ¿verdad?, como esos ríos que brotan agua, porque en ocasiones vas a sentir el desespero, vas a sentir desfallecer, perder las fuerzas, perderás muchas cosas, pero lo que no puedes perder es la fe en aquel que te llamó, porque tú eres una ungida, eres un ungido de Dios. ¿Cuántos ungidos, nuevamente pregunto, hay en este lugar? Si tú eres un ungido de Dios, déjame decirte algo. La palabra del Señor nos habla del Señor Jesucristo ahí en Lucas 4:18. Ahí en la pantalla van a proyectar ese versículo. Esas palabras fueron expresadas por el Señor Jesús, por el Verbo inmolado, por el enviado de Dios. Y Él abre los rollos, porque en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento, no existía la Biblia, pergaminos, rollos antiguos. Y el Señor hace la apertura ya escrita en el profeta Isaías. Y el Señor le da lectura y Él expresa y lee esto ahí en el templo. Y dijo Jesús, esta lectura ya escrita: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el Señor dijo algo: hoy se cumple esta palabra, porque el Señor trajo el cumplimiento y Él era el ungido, y era el propósito, y Él era el que llevaría a cabo eso del cual le escribieron los profetas. Amén. Pero antes de su ministerio, antes de Él darle vista a los ciegos, antes de libertar al cautivo, antes de darle vista, hermanos, a los ciegos, de sanar a los enfermos, a los quebrantados, antes de todo esto, antes de los milagros, antes de tanta manifestación de gloria, antes de todo, fue llevado al desierto. Dios lo llevó al desierto. Recuerde, con Cristo es muy linda la vida cristiana, pero el Señor, a muchos de ustedes, a muchos de nosotros, el Señor nos va a llevar a lugares donde no queremos ir. Sí, a esos lugares donde muchas veces no queremos ir. Hablo del desierto. Quiero relatarles de David. La mayoría conocen la historia de David. David era un muchacho tranquilo. David era un joven acostumbrado a cuidar las ovejas de su papá. En la vida de David todo, absolutamente todo su entorno estaba tranquilo, hasta que un día apareció un hombre raro
que la gente le tenía miedo. Donde ese hombre llegaba, la gente decía y preguntaba al profeta: ¿vienes en son de paz? Es que cuando alguien anda mal, hermanos, y reconoce el manto, reconoce el llamado de un hombre de Dios, la gente le tenía miedo a ese hombre raro, extraño para muchos. Ese hombre extraño para algunos era un profeta de Dios, era un portavoz de Dios, era alguien que tenía la esencia, era alguien que portaba la gloria viva de Dios. Y un día ese hombre raro llegó a la casa de Isaí. Ese hombre extraño para muchos venía de un vientre que era estéril, de acuerdo al diagnóstico humano. Ana no podía tener hijos. La que era estéril dio a luz un propósito. Dios está hablando a aquellas vidas que les dijeron que no producirían nada, donde la ciencia dijo no habrá, donde tal vez te dijeron nunca producirás vida, serás estéril o no tienes sanidad, el pronóstico son malas noticias, tú vas a morir. Dios es experto en cambiar todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Y aquella mujer llamada Ana dio a luz a un profeta. Y este profeta de Dios, que para muchos era raro y que le tenían miedo donde él iba, un día llegó a la casa de Isaí. Ese hombre era consultado por reyes. Ese hombre llamado Samuel, profeta de Dios, era consultado por la gente más importante de la tierra. Entonces Isaí nunca, por su cabeza, jamás él se imaginó que ese hombre tan importante, que ese hombre un día llegaría a su casa. Lo que quiere decirnos el Señor, iglesia, es lo siguiente: tú no sabes el día que Dios va a llegar a tu casa y que Dios te va a cambiar la vida. Amén. Tú no sabes cómo Dios se va a presentar y va a cambiar todo tu entorno. Isaí tenía 3 hijos: Eliab, Abinadab y Sama. Por la palabra nos damos cuenta que eran unos hombres altos, eran tipos de buen parecer, eran hombres de guerra. Y la palabra del Señor dice que cuando llega Samuel con un mensaje de parte de Dios, le dice a Isaí que el rey de Israel estaba en su casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y sabe quién era ese rey? Sí, al que iban a ungir era David. ¿Y usted sabe quién es David? Era un hijo que había nacido fuera del hogar. El Dios de la Biblia, el Dios que nosotros servimos, toma gente que es cuestionada, gente que no califica. Recuerde que Dios no llama al que califica, Dios califica al que llama. Gente etiquetada, gente que fue marcada, gente que el mundo le dio un apelativo, gente que el mundo dijo no llegarás a ningún lado, gente que le dijo a alguien no vales nada, gente que no daba nada por ti, que no daba nada por mí. Dios llamó o es experto en llamar a gente imperfecta. Dios es experto en llamar a gente que está en el olvido, que está en el anonimato. Ese es el Dios de la Biblia. Mucha gente no creía en ti, muchos no creyeron en ti, muchos no creyeron en mí. Pero Dios llama a esas personas, a esa gente despreciada. La Biblia dice que Isaí mandó a traer a sus hijos, los que ya mencioné, a esos 3 hijos, y los presenta delante del profeta, porque por orden de Dios el profeta va a ungir al rey de Israel. Ahí están los 3 hijos, y el profeta se fue por los ojos, y el Señor lo reprende, porque él se fue por lo que sus ojos estaban viendo, se dejó llevar por la apariencia. Dios le dice: tú estás mirando su aspecto. Dios le dice: tú estás mirando su físico. Tú te dejas llevar por lo que estás viendo. Tú te dejas llevar por el porte. Tú te dejas llevar por la piel. Tú te dejas llevar por la altura. Pero yo, dice el Señor, yo no miro lo que mira el hombre. Yo miro el corazón, dijo Dios. Yo miro más allá de lo que nadie puede ver. Y le dijo Dios: ninguno
ninguno de ellos es. Entonces el hombre de Dios hace la siguiente pregunta: ¿no hay alguien más? ¿No hay alguien más? Entonces Isaí responde: sí, hay alguien más. Pero en la expresión hay alguien más, la forma, la manera en que él lo dice, se lo voy a traducir en el buen castellano nuestro. Lo que él está diciendo es que sí, hay uno más, pero él se encarga de las ovejas. En otras palabras, es el que tomamos en cuenta muy poco. Es el que cuando hay algo importante, a donde vienen las visitas o donde se presentan las familias, ahí están todos menos David. Y por medio de la palabra del Señor nos damos cuenta que David no estaba cuando el profeta estaba ahí. Entonces, quiero decirle lo siguiente: los tres hombres, los otros tres hijos, eran el orgullo de Isaí. Pero quiero decirle que Dios, Él es experto, hermanos, en levantar hombres, en levantar gente que tal vez no eres el orgullo de mamá, que tal vez no eres el orgullo de papá, pero eres el orgullo de Dios. Eres creación de Dios. Dios te ama, Dios te reservó con un propósito. Es por lo que tú tienes, es la gloria del Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando trajeron a David, aquel muchacho, imagínense, hermanos, ¿qué sentiría Isaí? Aquí está. Y llega David y la Biblia dice que lo ungieron. Cuando el profeta lo mira, dice: este es. Lo ungen y todo estaba tranquilo hasta ese día. David llevaba una vida normal, nadie se metía con él. Él estaba pastoreando ovejas, cuidando ovejas. Pero desde el día que David fue ungido, escucha, iglesia de Dios, desde ahí empezaron los problemas. Es desde ahí que empezó la envidia. Desde ahí empezó la persecución. Desde ahí empezó la guerra. Sus propios hermanos empezaron a atacar, cuestionar a David. ¿Qué es lo que te quiere decir el Señor? Todo estaba tranquilo contigo. Por eso yo preguntaba: ¿cuántos ungidos de Dios hay aquí? Si tú eres un ungido de Dios, déjame decirte, desde el día que tú fuiste ungido de parte del Señor, desde ahí comienzan tus problemas. Si tú te metes con Dios y portas algo distinto que los demás no portan, estoy hablando de la presencia del Dios de los cielos. Estoy hablando del Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Si fuiste predestinado del Dios eterno, déjame decirte que vas a ser perseguido, vas a ser perseguida, vas a ser cuestionado, vas a pasar momentos que no quieres pasar, vas a tener que aprender a llorar en el camino, vas a tener que aprender a clamar al Dios de los cielos. David no se imaginó eso. Tal vez David pudo haber dicho: yo nunca lo pedí, y desde que Dios me ungió, desde ahí empezaron los problemas. Pedro un día estaba pescando. Usted conoce la historia. Y la Biblia nos dice que hasta que un día Jesús aparece. Sí, Jesús el Nazareno. Él va pasando por un lugar y mira a Pedro y le hace un llamado directo y le dice: sígueme, Pedro, sígueme, y te haré pescador de hombres. Pedro jamás imaginó que lo apedrearían. Pedro jamás imaginó que por causa de Jesús sería perseguido. Pedro jamás imaginó los problemas que le vendrían a causa de seguir a Jesús. Pedro nunca, jamás se imaginó que un día el mal se le metería y que a causa de ese mal que hablaría dentro de él, un día Jesús tuviera que reprenderlo y decirle: apártate de mí, Satanás. Curiosamente, el Señor tuvo que reprender y corregir a Pedro, pero nunca lo hizo con Judas. Si hay alguien que calificaba para ser un hombre santo, era Judas. Pero déjeme decirle, hermanos, que Dios es un Dios poderoso, que ha colocado su gloria en vasijas de barro demasiadas imperfectas para contener una gloria pesada, una perfecta gloria. Cuando dicen amén, a Él sea la gloria. Aleluya. Pedro nunca imaginó
que el día que Él moriría, lo crucificarían boca abajo por causa de su Señor. Se habla a través de la historia que Pablo fue aserrado, fue decapitado, y la inmensa mayoría de los discípulos, la iglesia del primer siglo, por causa del Señor, fueron aserrados, hermanos, fueron atormentados, pasaron una muerte terrible. Y el autor a los Hebreos dice un punto muy importante: que el mundo, que por esta tierra, que por este mundo pasaron personas que el mundo no era digno de tenerlos. Usted y yo, iglesia, a ti que me estás escuchando a través de las redes sociales, tú y yo no tenemos que pagar un precio por la salvación, porque el precio ya fue pagado por Jesús en el madero. Su sangre es válida. Él pagó el precio del pecado. Él nos liberó de una condenación, de una muerte eterna. Tú y yo no tenemos que hacer nada para pagar la salvación. Ya Jesús pagó. Pero lo que usted y yo sí tenemos que hacer es pagar un precio de obediencia al llamado que Dios te ha hecho. Y cada uno de nosotros, sin excepción de nadie, cada uno de nosotros tenemos llamado de Dios, y tenemos que pagar un precio para servirle, para obedecerle, para mantenernos en estos caminos, aun cuando viene la tentación, aun cuando viene el pecado, aun cuando el diablo te ataca una y otra vez y fallas una y mil veces. No hay una persona aquí que sea perfecta. Yo no soy perfecto. Si usted me busca errores, va a encontrar miles de errores. Todos somos imperfectos, pero ese Dios perfecto, a través de Jesús, hermanos, ¿verdad? Él nos mira perfectos, porque en Él hemos sido justificados, en Él hemos sido unidos al cuerpo. Ahora somos parte de su cuerpo, y cuando el Padre nos mira, ya no nos mira por méritos propios, sino que mira el sacrificio de Jesús y cómo hemos sido santificados, amados, escogidos, hermanos, y santificados en el Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza. Hemos sido unidos al cuerpo juntamente con Él. Y quiero decirle, iglesia, yo no sé lo que tú estés atravesando. Tal vez has llorado mucho. En el camino has pensado muchas veces dejar a Jesucristo. Porque hay gente que dice: me voy de la iglesia, pero no es porque te vas de la iglesia, te vas de Cristo. Mucha gente ya no quiere seguir. Mucha gente se siente en nostalgia. Hay gente que el Señor ha estado despertando en las madrugadas y en tus noches no has podido dormir. Y mucha gente dice: estoy sufriendo de insomnio. Pero el Señor le está diciendo a alguien: no es insomnio, soy yo que te estoy levantando para que tú clames a mí, porque yo haré volver el corazón de los hijos al corazón del Padre en los postreros días. El Señor está hablándole a un pueblo, iglesia, que está atravesando un desierto, ahí donde no hay vida, ahí donde no hay nada, ahí donde no hay nadie, ahí donde tú quisieras que alguien te dijera: mi hermanita, estoy contigo, mi hermano, avanza. Ahí nadie te aplaude, ahí nadie te motiva. En el desierto nadie te elogia. Ahí tendrás que aprender a depender totalmente de Dios, porque, hermanos, los hombres fallamos. Tu pastor te puede fallar, los ministros te pueden fallar, el hermano en Cristo, la hermana, tu familia, tu ser querido te puede fallar, pero hay alguien que no te falla y que conoce tu desierto. Se llama Jesús, que, hermanos, no te envía solo al desierto. No estamos solos, dice el Señor: yo estoy contigo en el desierto. Alguien dice: gloria a Dios. Él está contigo en el desierto. Él está conmigo en el desierto. Aun cuando no lo vemos, aun cuando no lo sentimos. ¿Cuántos conocen la historia de la cueva de Adulán? En la cueva de Adulán, iglesia, era una cueva donde llegó mucha gente enlutada, donde llegó gente quebrada, donde había gente endeudada. En esa cueva de Adulán había mucha gente enferma,
Había gente hecha una desgracia. Había gente, hermanos, que la sociedad lo tenía etiquetado y no valían nada. Pero gloria a Dios, porque Dios cambia el destino de un hombre que le cree a Dios. La palabra del Señor nos dice que ahí en la cueva de Adulán, mire lo que Dios usa. Lo que la gente piensa que Dios no puede hacer, Dios le cambia el destino. Ahí en ese lugar, si usted estudia la palabra de Dios, se va a dar cuenta que en esa cueva, ahí donde tal vez había arañas, telarañas, mosquitos, calor en el día, ¿verdad? Frío en la noche, un lugar terrible. Ahí, en medio de estas noches frías, ahí en medio del hambre, porque David estaba siendo perseguido por Saúl por ser ungido de Dios. Ahí donde él estaba encuevado porque querían matarlo. Históricamente y bíblicamente hablando, fue en esa cueva donde se escribieron los salmos más lindos de la Biblia. Ahí se escribió. Ahí David en medio de su desierto, ahí David en medio de su persecución, él escribe: como el siervo brama por las aguas, así, oh Dios, clama por ti el alma mía. Es ahí en el desierto donde David clamó, donde él escribió: el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, ¿de quién temeré? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Dios permite el desierto. Nosotros pensamos que no nos ama cuando estamos atravesando un momento difícil. Tal parece que Dios se ha ido. La vida te golpea una y mil veces y puertas se cierran. Todos te dan espalda y pareciera que todo se pusiera de acuerdo, que te falta todo. Te falta el trabajo, no hay finanzas, hay enfermedad, problema tras problema. Pero déjame decirte que las crisis Dios las permite con un propósito. Porque qué fácil es alabar a Dios cuando todo marcha bien. Qué fácil es decir aleluya cuando en tu casa tú tienes buenas finanzas, tienes tus buenos ahorros, tienes salud. Pero qué difícil es encontrar a un hombre, a una mujer diciendo aleluya, levanto mis manos cuando, hermanos, se viene una enfermedad, se te vienen las crisis, cuando tu hijo está enfermo, cuando tu hija está enferma, cuando tu esposo no está bien, tu esposa, cuando hay crisis en el hogar, cuando hay un hijo perdido, cuando la muerte golpea tu casa y un ser amado, un ser querido ha partido. Viene el dolor, la angustia y la gente contiende y lucha con Dios porque no entiende el acto de la muerte, que la Biblia dice que no hay valiente ni inteligente, Eclesiastés 8:8, que pueda hacerle frente a la muerte. No existen armas en contra de la muerte, pero hay uno que la venció en el Calvario hace más de 2000 años. Hay uno que venció por ti, y ese que venció por ti está en medio de tu dolor, está en medio de mi dolor. ¿Sabía usted? El Señor te dice: mi hijo, mi hija, la crisis que llevó a José aparentemente al peor lugar. Mire, lo echaron en un hoyo. Sus propios hermanos, su propia sangre. Yo sé que el Señor a alguien está hablando. Muchas veces tu propia familia no va a creer en ti. Muchas veces tus propios hermanos te van a tener celo, envidia. José no pensó que su propia sangre un día dirían: hay que matarlo, hay que eliminarlo. Él sueña grande, él tiene grandes sueños y dice que Dios, que él trae un destino. Y aparentemente esa crisis que lo llevó a un estado caótico, crítico, al hoyo, lo vendieron como esclavo. Llegó a la casa de Potifar, y de la casa de Potifar a la cárcel. Toda esa situación, todo eso fue el escenario que Dios estaba utilizando para que se cumpliera el dicho de la boca de Dios, para el propósito, o para que José fuera conectado al propósito del Dios de los cielos.
Por eso Dios te dice que hoy en día tú puedes vestir ropa buena. Hoy en día tú puedes levantar las manos cuando todo marcha bien. Pero ¿qué cuando tienes a alguien en cuidados intensivos? El Señor quiere que en medio de tu crisis, en medio de los peores momentos, aún en los hospitales, en toda tu travesía, Dios quiere moldearnos. Israel, el pueblo de Dios, jamás hubiera llegado a la tierra prometida, jamás, si primero no hubiera pasado por el desierto. ¿Qué fue lo que a la mujer del flujo de sangre la empujó o la impulsó o la llevó a arrastrarse en medio de una multitud tan grande? Fue un flujo de sangre que hizo que la mujer tocara el borde del talí del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Que las crisis que nosotros miramos mal son esas crisis que Dios está usando para llevarte al propósito, para que te enamores de Dios, para que conozcas a Dios, para que dependas de Dios. No son para destruirte. No son como nosotros muchas veces pensamos. Mire, si el Rey de Gloria, si el Señor Jesucristo no hubiera pasado por el madero, su sangre no hubiera sido vertida. Dios para cada situación, para todo, Dios tiene un propósito. Y escucha esto, pueblo de Dios. José no se quedó en el pozo. José no se quedó en la cárcel. Esto te dice el Señor el día de hoy. Recibe esta palabra a ti que me estás escuchando, que me estás viendo en las redes sociales. Los hebreos no se quedaron en el desierto. Daniel sí. Daniel pasó por el foso de los leones. ¿Fue fácil? No. Humanamente hubo incertidumbre. Humanamente hubo miedo. ¿Usted cómo se imagina que al momento de arrestarlo y de mirar aquel hueco oscuro y leones hambrientos y rugientes, usted cree que fue bonito? No. El escenario era terrible, el caos era terrible, la muerte acechaba. Él fue echado al foso de los leones, pero gloria a Dios que Daniel no se quedó en el foso de los leones. Los tres jóvenes, Misael, Ananías y Azarías, o más conocido como Sadrach, Mesach y Abednego, ellos pasaron por el horno de fuego, gloria a Dios, pero ellos tampoco se quedaron en el horno de fuego. Jonás pasó por el vientre del gran pez 3 días, 3 noches. Yo estuve haciendo un análisis profundo en la vida de Jonás, y si usted lee Jonás, se va a dar cuenta que el abismo, el desespero, hermano, imagínese en medio de una tormenta en alta mar. Se mira bonito cuando todo está tranquilo, la playa, el mar, pero cuando la marea sube, aquellas aguas oscuras, aquella profundidad, no fue nada lindo. Hermanos, a él lo aventaron y un gran pez lo traga, dice la Biblia. Y la oración de Jonás dice que él sintió desfallecer, le rodeó el abismo, él sintió la muerte. Y a través de la Biblia nos damos cuenta que fue tragado y estuvo ahí 3 días, 3 noches. Y en medio de su angustia y su dolor le clamó a Dios. Pero él, hermanos, tampoco se quedó en el vientre. Mire, las versiones más antiguas dicen que Jonás murió adentro. Sí, que él murió. Pero Dios le dio una oportunidad. Y hermanos, después de 3 días, él vuelve a la vida. Imagínense, estar en lo profundo, donde no hay oxígeno, adentro de un pez, hermanos, de un gran pez, el desespero, hermanos. Y gloria a Dios, porque a pesar de que fue horrible, ¿usted cree que sería bonito estar adentro de la situación o en la condición de Jonás? No, pero gloria a Dios que él no se quedó en esa condición.
El Señor Jesucristo pasó por el madero, pasó por la tumba, pero el Señor no se quedó en el madero, tampoco se quedó en la tumba. Entonces, escucha esto, pueblo de Dios. Entonces, puede ser que tú estés pasando un momento difícil. Puede ser que haya personas aquí presentes o las personas que estén mirando este video, que las fuerzas se han acabado. Has llorado mucho, no puedes más. Has peleado con Dios, has renegado 1 y 1000 veces. Has pensado rendirte, has llorado mucho los últimos días, estas semanas. Puede ser que estás sintiendo ahora mismo que nadie te comprende. Puede ser que te sientes abandonado. Puede ser que te sientes abandonada, que te sientes desfallecer, que sientes la agonía. Pero hoy te traigo una noticia de parte de Dios. Hoy me paro aquí como un portador de una palabra rema de parte de Dios. Tú tampoco te vas a quedar en esa situación que hoy estás atravesando. De parte de Dios te digo que vas a salir. De parte de Dios te digo que vas a llegar al propósito. De parte de Dios te digo que al igual que Israel pasó por el desierto, pero también llegó a la tierra prometida, tú llegarás al propósito. Ahorita no entiendes, mi niño. Mi niña, dice el Señor, no entiendes lo que yo estoy permitiendo que pase en tu vida, pero tú vas a llegar al propósito. El Rey de Gloria, el Todopoderoso, te va a sacar de esa situación, aún más allá de las emociones, más allá de lo que tú sientes. ¿Sabe una cosa, iglesia? Pueblo de Dios, Dios no se vale por lo que yo siento, por lo que yo veo. Qué lindo es Dios que no se vale de lo que tú sientes, porque las emociones son traicioneras. Hay veces que sentimos a Dios, pero llega algún momento de la vida que sentimos como que Dios no está. Pero Él es el oxígeno que respiramos. Si Dios se va, nosotros morimos. Si Dios nos deja, nosotros perecemos. Qué bueno es ese Dios que nos llamó, que no se vale de las emociones ni de lo que estás mirando. Le digo algo de parte de Dios. Esos 3 jóvenes hebreos que fueron, hermanos, lanzados al horno, tampoco vieron al 4.º hombre en el horno de fuego. Lea la Biblia. Ellos no lo vieron. El único que tuvo la capacidad de ver al 4.º hombre en el horno de fuego fue el rey, fue Nabucodonosor, el que pudo verlo. Y él pregunta que acaso yo no di un edicto, que no dije que echaran a los 3. ¿A cuántos echaron al horno? Y dijeron, mi rey, a los 3. Eran 3, los 3 hebreos, aquellos que no se unieron al sistema. Es que cuando tú te conviertes en un transgresor del sistema, y no estoy hablando de quebrar las leyes en el ámbito natural, estoy hablando del sistema de este mundo. Es que cuando tú no te unes al sistema, ¿verdad? A este mundo pervertido, a este mundo lleno, hermanos, de tentaciones, de tantas ofertas, que si nosotros no tenemos cuidado podemos caer y perdernos. Que nosotros necesitamos la gloria de Dios, y por eso necesitamos buscar de Él y luchar día a día. Porque aparte del enemigo que te anda rondando, de ese león o de aquel que ruge, que no es león, porque si hablamos de león, tenemos al león de la tribu de Judá. La Biblia dice, sed prudentes, sean sabios, sean sobrios, manténganse vigilando, porque tu adversario, el diablo, te anda rondando. De hace tiempo te trae ganas. Te anda rondando como un león rugiente, porque te quiere matar. Anda buscando a quien devorar. La palabra del Señor nos dice, iglesia, que Dios se mete contigo al desierto. Los discípulos pasaron por la tormenta y no se quedaron ahí. Pedro pasó por la tormenta, pero la tormenta tampoco no lo hundió. El Señor, cuando les dijo vayan al otro lado, y usted conoce la historia, se levantó una tormenta terrible, pero el Señor llegó, porque Él es el tormento de las tormentas. En medio de cualquier cosa, en medio de cualquier dificultad, hoy a través de este mensaje Dios te dice, yo estoy contigo en el desierto.
yo estoy contigo cuando nadie está. Te puede fallar todo el mundo, pero yo jamás fallo. Te puede fallar o te puede abandonar tu padre y tu madre, pero aunque tu padre y tu madre te abandonen, dice el Señor, yo jamás lo haré. La Biblia dice que Dios buscó por quién jurar y no encontrando por quién hacerlo, juró por sí mismo. He aquí, te dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. No temas ni desmayes, yo te sustento con la diestra de mi justicia, con mi poder siempre. No dice a veces, siempre te ayudaré y te voy a sostener con la diestra de mi poder, con la diestra de mi justicia. Aleluya, a Él toda la gloria. Alguien puede alabar al Rey. Aleluya, gloria a Dios. Dependemos de lo que salió de la boca del Dios de los cielos. Para concluir, iglesia, para concluir, quiero llevarlos a un pasaje en Oseas. Si pueden pasar la imagen, por favor, proyectar esa imagen. Oseas capítulo 2 verso 14. Usted lo va a leer en diferente versión o la versión que conocemos de la Reina Valera, pero en esta versión ya hace algunos días el Señor estuvo ministrando mi vida, enseñándome algo a través de este profeta que está en el canon de la Biblia como uno de los profetas menores. Y hay toda una enseñanza, toda una biografía, un antes y un después a través de Oseas. Está hablándole a Israel, al pueblo elegido, al pueblo llamado. ¿Cuánto pueblo de Dios está aquí? Tú eres pueblo de Dios. Es cierto que literalmente Dios tiene a Israel allá en el Medio Oriente, sí, pero en Cristo Jesús, hermanos, la ley, los patriarcas, los profetas, los sacerdotes, en todo el canon de la Biblia, talmúdico, rabínico, abrádico, todo lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento, cuando Cristo está en el madero de ambos pueblos, hizo uno. Y la Biblia dice que fuimos unidos en un solo cuerpo. Ahora tú eres pueblo de Dios. Amén. Tú eres pueblo de Dios, tú eres remanente. Oh, aleluya. Por eso la Biblia dice que un pueblo que estaba asentado en tinieblas, la luz le resplandeció. Usted y yo estábamos en oscuridad, usted y yo estábamos lejos, usted y yo estábamos separados del cuerpo, pero cuando vino Cristo nos juntó juntamente con Israel. Pero ¿qué le pasó? ¿Qué nos pasó, iglesia? En el paso del camino hemos leído en una de las cartas que escribe Juan a las 7 iglesias, y déjame decirte que en esa representación somos la iglesia de Cristo. La Biblia nos habla de que la iglesia tiene apariencia de mujer. Dice la palabra del Señor que una mujer vestida del sol, Apocalipsis 12. La palabra del Señor dice que la iglesia es una representación de una mujer y que el amado, el esposo, viene por su amada. Pero ¿qué le pasó a aquella que fue enamorada? ¿Qué nos pasó? Aquellos que teníamos pasión por la presencia, aquellos que amábamos estar en la casa de Dios, gente que se comprometió con el Señor, gente que Dios les confió su gloria, gente que Dios le dijo: mientras tú me adores, yo voy a estar presente. Pero ¿qué pasó? Dice el Señor: mi amada, la iglesia que yo redimí en el Calvario, la iglesia del siglo XXI ha menguado. Mi iglesia ya no me busca de igual manera. Mi iglesia ya no quiere orar. Mi iglesia se ha cansado. Seamos realistas, pueblo de Dios. ¿Cuánto estamos luchando por buscar a Dios el día a día? Oh, aleluya. Hemos perdido, hermanos, muchas veces la motivación. Muchas veces has perdido los anhelos. Has perdido las ganas. Ya no oras como antes. Ya no lees como antes. Poca gente hoy en día quiere leer la Biblia. Es un sacrificio para muchos. Para muchos es un sacrificio estar en la casa de Dios y no venir a pedir. A la casa de Dios se viene a adorar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cristo dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 4 verso 22 que vendría el tiempo que los verdaderos adoradores, porque mire el énfasis, Jesús le dice a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben. La gente adoraba a los astros, la gente adoraba el sol, la gente adoraba a los
los baales. La gente, hermanos, adoraba cualquier cosa. Como hoy en día hay gente que tiene, hermanos, diferentes dioses. Aman el dinero, el placer, la lujuria, la carne. Pero lo que menos aman es a Dios. Lo que menos quieren es la gloria de Dios. Cuesta seguir a Dios, sí. No la salvación, pero un acto de obediencia, sí. La gente ya no quiere buscar. Te diré de alguien, hermanos, que adora a Dios. Cuando está el grupo de alabanza, hagamos una analogía, y está la adoración. La gente está expectante, la gente ya no quiere adorar. La gente está como mirando a ver en qué se equivocan los músicos. Tú no fuiste llamado como un expectante. Tú fuiste llamado para adorar al Dios de los cielos, al que está sentado en su trono, al cual es bendito por todas las generaciones. A Él la gloria. Pero qué difícil es esta última generación. Hermanos, Dios está buscando adoradores. ¿Y sabe por qué la gente no adora? La gente ha perdido su primer amor. La gente ha perdido el interés. La gente no quiere buscar a Dios. Está la palabra y la gente quiere que el predicador ya termine porque ya me quiero ir a casa. Has perdido el hambre por Dios, el interés, la devoción por Dios, por las cosas de Dios. Pero un partido de fútbol, hermanos, si son 120 minutos, ahí estamos, a los que les gusta el deporte. O puede ser alguna buena serie, pueden ser horas y horas y ahí nadie se cansa, ¿verdad? Pero si se trata de la presencia, 5 minutos y nos fue bien. La iglesia del siglo XXI, hermanos, ha cambiado tanto. ¿Qué nos pasó? ¿Qué te pasó? Dice el Señor: yo te confié mi gloria. Tú eres un representante mío. Diré algo con mucho respeto, con la denominación famosa del mundo, la iglesia tradicional. Los títulos aberrantes que tienen para el Papa, por ejemplo, el sumo pontífice, sumo sacerdote. Tenemos uno que es Cristo Jesús, el vicario de Cristo, el representante. El representante, hermanos, es el Espíritu Santo. Pero como iglesia, tú y yo, Cristo dijo en Juan capítulo 17: la gloria que me diste yo les he dado, para que el mundo me conozca a través de ellos, yo en ellos y tú en mí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero ¿cómo van a creer si la iglesia es indiferente? No queremos adorar, no queremos buscar de Dios, nos cuesta congregarnos, nos cuesta obedecer. Y por eso Juan le dice, el Señor dice: el que conoce la profundidad del corazón, conozco tus obras, tu trabajo, tu esfuerzo, tu entorno. Delante de los ojos de Dios nada está oculto. Y dice el Señor: tengo algo contra ti, y es a la iglesia. Has dejado tu primer amor. Sí, es el amor el que te motiva, aun cuando estés enfermo. Decía el pastor el jueves: a nosotros nos da un catarro y se arruinó la vida. Tenemos una calentura, no voy a la iglesia porque tengo calentura. Pablo, hermanos, en azotes, en naufragio, en todo lo que pasó, y él escribiendo, y él adorando. Cuán difícil, hermanos. Pero ¿qué te diré de alguien que recibe un diagnóstico? Si el doctor te dice: tienes cáncer, te quedan 2 meses, 1 mes de vida. ¿Qué hace la gente? De rodillas: oren por mí. Y hermanos, es cuando quieren buscar a Dios, aprovechar cada segundo. Pero cuando todo va bien, qué difícil es. Hermanos, digo esto con mucho respeto, no lo digo basado en mis emociones, pero Dios quiere que con salud o sin salud, que si te va bien, alaba a Dios porque estás bien. Hermanos, si todo marcha bien, alaba a Dios. No hay que esperar que nos vaya mal en la vida para buscar a Dios. Mucha gente espera la ruina, la miseria, el trato de Dios. Te diré algo: Dios no es un Dios frívolo. No es un Dios que, como dice alguien, te fuiste, Dios te va a cortar las manos, los pies, te va a traer hecho una miseria. No, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Pero ¿por qué esperarnos a que algo vaya mal? Cuando dicen tu hija o tu hijo tiene un problema en el corazón, cuando te dicen: mira, ya no hay salida, no hay nada que hacer. Yo por eso te quiero invitar, iglesia. Oseas 2:14 dice: Dios
te llevaré al desierto y ahí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Mire, al desierto, no a una playa, no a un lugar paradisiaco, un lugar lindo. Te voy a llevar al desierto, ahí en el desierto, dice Dios. Ahí te volveré a conquistar, dice otras versiones. Con mucho cariño te voy a conquistar, te voy a traer, la voy a traer a mí nuevamente, dicen otras versiones. Le hablaré a su corazón. Entonces ese desierto que tú crees que Dios lo usa para destruirte, o que sientes que Dios lo usa para matarnos, no es para eso. Yo te llevé al desierto, dice el Señor. Mis hijos, yo los tomé y los llevé al desierto, pero es para volverte a enamorar. Ahí en el desierto, ahí cuando tú mires y mires pura tierra árida y seca, donde solamente mires muerte, si tú miras con tus ojos espirituales, podrás mirar la fuente de agua inagotable que es Cristo Jesús. En el desierto haré que te vuelvas a enamorar de mí. Lo que está diciendo el Señor, haré que te vuelvas a enamorar. Cuando le habla a Israel es porque Israel ya no tenía amor por Dios. Lo mismo pasa con la iglesia del siglo XXI. ¿Dónde está tu amor por mí?, te dice el Señor. Porque Cristo dijo: el que me ama guarda mis mandamientos y permanecerá en mí, y yo permaneceré en él. Pero ¿dónde están los que aman a Dios? ¿Dónde están en los cultos de oración? ¿Dónde están en los estudios? ¿Dónde están los domingos? Y no me malinterprete, hermanos, porque estar en la casa de Dios es cierto, eso no te salva nada. ¿Dónde está la gente que adora en espíritu y en verdad? Son aquellas personas que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo tienen comunión con Dios, aman a Dios, buscan a Dios a pesar de las fallas, de los errores, pero le dicen: mi Dios, levanto mis manos y te adoro, te alabo, te exalto, mi Rey. Aquellos que están en el desierto hace mucho tiempo, voy a invitarle a que todos nos pongamos de pie. Dice el Señor: es ahí donde tú vas a poder decir, donde se te fueron la motivación, las fuerzas, donde parece que perdiste todo. Ahí vas a aprender. Ahí vamos a aprender a decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Dios es tan bueno, Dios es tan fiel. Nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda. Y con hilos de amor nos atrae hacia Él. Y puede ser que la enfermedad, la crisis, la necesidad o lo que sea esté rodeando tu vida o te envuelve en este instante, pero es porque Dios te está quebrando, Dios te está moldeando. Porque con el orgullo que tienes, con el estilo de vida, así no me agradas, dice el Señor. Y yo quiero quitar el corazón de piedra y yo quiero poner un corazón de carne. Dice el Señor que Él quiere un pueblo que se humille delante de Él, un pueblo apasionado por su presencia, un pueblo que no diga tengo que ir, un pueblo que esté en casa por amor, un pueblo que le anhela, un pueblo que diga Señor gracias. Es una bendición. Allá, hermanos, en otras partes del mundo hay personas que hermanos, reúnen en la selva. Hermanos, de donde yo vengo, yo llegué a ir a lugares donde las personas van descalzo. Gente que aunque estaba lloviendo o no había luz, la gente estaba cantando, aunque sea con una guitarra o con un pandero, pero había presencia de Dios. Y aquí hoy en día, hermanos, en Estados Unidos
si no hay un buen sonido, si no hay un buen equipo de alabanza, la gente no quiere adorar. Pero Dios no se vale de eso. Dios se vale de un corazón que le ame, un corazón contrito y humillado. No desprecia a Dios, porque Él prometió que donde hubiera un pueblo congregado en su nombre, ahí está Él. Y yo le aseguro que Dios está aquí en esta hora para levantar a alguien, para decirte: yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden levantar las manos y decirle: Señor, yo me rindo a ti? Este desierto no te va a destruir. Te llevó el Señor ahí para que no pierdas ese amor. Dios conoce que si Dios no permite esa circunstancia, tú te vas. Dios conoce tu corazón. Aquí hay personas que si Dios no hubiera permitido todo lo que te está pasando, no estarías aquí. Estarías en otro lugar, menos en la casa de Dios, alabando a Dios, adorando al Rey. Y Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Que si Dios no te ha respondido, es porque todavía no estás listo para recibir tu tierra prometida. Porque hay gente que las bendiciones que son para bien, para muchos es para mal. Porque hay gente que cuando reciben una bendición ya no los vuelves a ver. Conozco personas que dijeron: oren por mí, estoy enfermo, estoy enferma. Conozco gente que llegaron aquí sin nada, oramos por ellos y jamás los volvimos a ver. Por eso Dios conoce, hermanos, la actitud como aquellos hombres que eran leprosos. Fueron 10 que vinieron y le dijeron: Señor Jesús, mire lo que impulsó a esos hombres también. Fue la lepra, fue lo que carcomía los cartílagos, los ojos, la piel. Fue el dolor lo que hizo que ellos vinieran. Señor, límpianos, por favor, ayúdanos. Y el Señor oyó. Vayan y preséntense ante los sacerdotes, ante el sacerdote. Es porque el sacerdote ejercía, hermanos, un análisis como un médico, y él analizaba, y cuando te miraba decía: tú eres leproso. Y eran apartados, separados de la sociedad. Y cuando ellos van de camino, la Biblia dice que Dios los limpia. Es que a muchos en el camino, iglesia, tú solo camina, tú solo obedece. Jesús te dice: camina, ve, preséntate en mi casa, alaba, adora. Y cuando tú vayas de camino, enfócate en mí y yo me encargaré de ti. Yo me encargaré de tu enfermedad, yo me encargaré de tus problemas. Es que Dios es experto, iglesia. Tú enfócate en alabar a Dios. Estás enfermo, estás enferma, alaba a Dios, busca a Dios. Que Dios no pasa desapercibido de lo que te está pasando. No, Dios no lo ignora, solo alaba, solo busca, y Dios se va a encargar de ti. Estos hombres fueron limpios en el camino, pero la Biblia dice que solo uno regresó. Y el Señor tuvo que hacer una pregunta: ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Que no los veo. El Señor hace esa pregunta. ¿Cuántos fueron limpios aquí, hermanos, de la lepra? Estoy hablando del pecado. ¿Cuántos fueron, hermanos, limpios? ¿Cuántos han sido perdonados por Jesús? ¿Cuántos fueron llamados? El Señor está diciendo: ¿dónde están aquellos que me adoran? Yo quiero invitarles a que vengan al altar, hermanos, aquellos que fueron lavados, aquellos que han sido perdonados. Y si tú eres una persona que estás en un desierto hace tiempo, ven al frente también. Vamos a orar por todos, hermanos. Vamos a orar por todo el pueblo de Dios. Oh, que Dios nos